Pasan 37 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos con Leonel Brosso, es profesor de la Clínica de Ginecotología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y director de Iniciativas Sanitarias Uruguay. Leonel, muchas gracias por venir. Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, Leonel, según un informe del Ministerio de Salud Pública, en 2023, el año pasado, hubo 31.381 nacimientos. Estamos hablando de 920 menos que en 2022. En cuanto a la mortalidad, durante 2023 continuó la tendencia de descenso del número de fallecidos. Fueron 34.677, 4.645 menos que en 2022, que el año anterior. Sin embargo, si desgranamos esto por grupo etario, el año pasado fallecieron 229 menores en un año. Estamos hablando de 28 más que el año anterior, que había sido en 2022. ¿Cómo podemos explicar este crecimiento en los menores de un año? Bueno, hay mucha información en lo que dijiste. En primer lugar, tener claro que la tendencia al decrecimiento poblacional se mantiene en nuestro país, pero en este tema del decrecimiento poblacional, de los nacimientos, así como en otros, hace falta una mirada muy, muy sistémica, muy clara, de diferenciar los diferentes subsectores sociales. En el Uruguay, las personas no pobres pueden regular, y de hecho regulan las mujeres mucho mejor su natalidad que las mujeres pobres. Entonces la tendencia a la baja es mucho más pronunciada en las mujeres que se atienden en el subsector privado que en las que se atienden en el subsector público. Eso es un dato importante, porque a partir de eso se relacionan otros datos que tienen que ver con lo que nosotros hemos denominado la justicia en el proceso reproductivo. Nacen mucho más niños en contexto vulnerable. No, nacen en número absoluto más en no pobres, pero la tasa de descenso es más rápida en las no pobres que en las mujeres pobres, para llamarlo de alguna manera. Ajá. Con lo cual, si esto se mantiene, hoy más o menos son 20.000 nacimientos en las mujeres no pobres y unos 13.000 en las mujeres pobres, para simplificar. Si esta tendencia se mantiene, en unos 10 años van a nacer más niños y niñas en los contextos vulnerados en sus derechos. Eso es un dato muy relevante por otras cosas que vamos a hablar ahora, pero que hay que tenerlo presente. Y para explicar el aumento de la tasa de mortalidad infantil, hay muchísimos elementos. La información todavía es muy parcial, porque habría que ver cuáles son las causas de las muertes, cuáles son los lugares del nacimiento. También tener en cuenta esto de los subsectores de atención, dónde murieron más niños y niñas, si en el sector público o en el sector privado. Pero para nosotros, lamentablemente, no es una noticia que nos haya asombrado, ¿verdad? El aumento de la mortalidad infantil. ¿Pero hay una tendencia allí o es un...? Bueno, hablar de tendencia es medio complicado, porque con una tasa de natalidad tan baja, pequeños números pueden hacer variar mucho. Nosotros, cuando tuvimos a nivel gubernamental en el ministerio, lo que habíamos hecho es tomar 3 años consecutivos y ver la tendencia en los 3 años y compararla con los 3 años previos para ver si había una tendencia. Lo que sí hay es un aumento muy importante de la mortalidad infantil, de más de un punto porcentual, con ese número absoluto, que es un elemento que evidentemente tenemos que analizar y revertir. Y para nosotros, el centro de todo este problema es la inequidad que hay a nivel de nuestro país, la inequidad que ha crecido. Eso ya los economistas en esta radio y por todos lados están hablando, y hay prácticamente un consenso con respecto a eso. Yo no he escuchado voces disonantes con respecto a que se pueda decir que la inequidad haya disminuido. La inequidad ha aumentado, y eso hace que la pobreza en los sectores más vulnerados también aumente, y eso genera un impacto directo en la salud, porque la salud tiene como uno de los determinantes más importantes la situación socioeconómica de las personas. Si a eso le agregamos que la pandemia y la emergencia sanitaria pegó mucho más en estos sectores vulnerados en sus derechos que en la población general, eso es claro y notorio ya a esta altura, tenemos como la tormenta perfecta, en el cual la pobreza se incrementa en los sectores más vulnerados, que además tienen la carga de las crisis vinculadas con la emergencia sanitaria. Esto en el proceso reproductivo nosotros lo hemos estudiado mucho.
y hemos publicado y se nos ha reconocido, por ejemplo, en el Premio Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina, lo hemos hablado en estos micrófonos muchas veces, hizo que se incrementara en el subsector público muchos problemas perinatales, es decir, al nacimiento. Se incrementó el parto de pretérmino en estos recién nacidos de las mujeres más pobres, se incrementó la desnutrición fetal, es decir, el déficit de crecimiento del feto antes de nacer, Sí. del bebé que no nació, ¿verdad? Se incrementó la sífilis congénita, que es una infección muy grave, pero absolutamente tratable, prácticamente es una infección medieval, podríamos decir. Se incrementó todo esto en el sector público, no en el sector privado, ¿verdad? Donde los resultados mejoraron. Por eso nosotros, desde Iniciativas Sanitarias, la ONG en la cual estamos trabajando, hemos planteado que acá hay una muy importante injusticia reproductiva. Las mujeres más pobres están gestionando mucho peor el embarazo y el nacimiento que las mujeres no pobres. Eso lo teníamos documentado, ya te digo, lo hemos publicado, lo hemos difundido, hemos hablado hasta el cansancio, ya a veces uno parece que aburre de tanto hablar del mismo tema. Y bueno, este dato de la mortalidad infantil para nosotros, desde nuestra especialidad, desde la obstetricia y la perinatología, no nos llama la atención. Porque en un contexto donde aumente la injusticia reproductiva y los resultados perinatales adversos en las mujeres más vulneradas, lógicamente eso se va a acompañar de un aumento de la falta de salud de los recién nacidos y en la infancia, y el impacto de eso va a ser en indicadores duros como el aumento de la mortalidad infantil. Por eso nosotros hablamos en todo esto de que lo que hay que referirse siempre cuando hablamos de la primera infancia es al embarazo y la primera infancia, porque las condiciones que determinan la vida y la salud en la primera infancia son dependientes de cómo fue y cómo es ese embarazo y cómo es la salud de la mujer que gesta y pare finalmente a ese recién nacido. Claro, aparte no hay que hablar solamente de mortalidad infantil, sino de las condiciones de vida que va a tener ese niño a partir de las condiciones que tuvo durante el embarazo. Totalmente. El indicador mortalidad infantil es la punta de un iceberg, digamos, altísimo, pero que representa que por cada recién nacido o cada niño que muere en el primer año de vida, hay muchísimos en una condición socioeconómica muy desfavorable, que hacen que tengan más propensión a infecciones, infecciones respiratorias, diarreas, problemas de desnutrición, en fin, muchísimos problemas vinculados con la crianza y con la discrianza, o sea, los problemas en la crianza, que también lamentablemente tienen una íntima relación con la situación socioeconómica, con la educación en salud sexual y reproductiva de las mujeres y los entornos. Como se dijo muchas veces, a veces uno de tanto repetir se torna en un cliché, pero la pobreza tiene cara de mujer y de infancia, pero las que más tienen el peso de la situación en sus espaldas son las mujeres, que sobre ellas recae el peso de la reproducción en nuestro país, ¿no? Leonel, Miguel Fernández Galeano también fue jerarca del Ministerio de Salud Pública, y él hace un hilo allí en su cuenta de Twitter donde muestra estos datos que tienen que ver con la mortalidad infantil, y él destaca que la tasa de mortalidad infantil ha alcanzado niveles que nunca habíamos tenido, ¿no?, desde que se llevan registros en Uruguay. Sin embargo, Montevideo Portal se comunicó con el Ministerio de Salud Pública para tener una confirmación de estos datos y un análisis de qué es lo que decía la cartera sobre esto que señalaba Galeano, y desde allí le dijeron que se trata de una visión sesgada. Lo primero que señalaron es que Fernández Galeano está comparando tasas y el denominador es la cantidad de niños nacidos, que el año pasado fue la cifra más baja de la historia. ¿Cómo lees este argumento? ¿Cómo podemos leer nosotros este argumento? Bueno, qué sé yo, a mí me suena una justificación, un argumento de ese tipo. En realidad lo que tendríamos que estar es todos preocupados, y el primero que tendría que estar hablando de esto es el que dirige la salud de todos los uruguayos y las uruguayas, que tiene la función de rectoría, que es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, en vez de justificar cifras, creo que lo que sería mejor es que transparentara toda la información, esta información que yo les planteé, del aumento del parto de pretérmino, del aumento de la desnutrición fetal, del aumento de la mortalidad materna también, porque la mortalidad materna
se ha incrementado muchísimo en el subsector público, no así en el privado, el aumento de la sífilis congénita. La sífilis congénita es desesperante la situación que estamos viendo en los hospitales públicos. Yo lo veo diariamente en el hospital donde me desempeño como profesor de la Facultad de Medicina, que es el Pereira Rosé, pero sé que en el interior también es así, y las últimas cifras son del 2021, de sífilis congénita, ¿verdad? O sea, volviendo a la mortalidad materna, era una preocupación durante la pandemia. ¿Esto siguió siendo así después? Bueno, la mortalidad materna durante la primera ola del COVID, Sí. la variante Omicron Sí. P1, ¿se acuerdan? La que ingresó por el lado de Brasil, en ese semestre del 2021 fue terrible, realmente terrible, y fue terrible a nivel del país, pero sobre todo en el subsector público y sobre todo en el interior del país. Ahí aumentó a una tasa de casi 90 cada 100.000 recién nacidos vivos en el sector público de ACE, algo comparable con lo que pasaba en el Uruguay en la década del 80 del siglo pasado. En el 2022 afortunadamente bajó pronunciadamente, pero ya en el 2023 sabemos que volvió a aumentar, sobre todo en el sector público. Cuando hablamos de mortalidad materna, el poco número absoluto también hace, como en la mortalidad infantil, que sea difícil ver las tendencias, pero claramente lo que sí se expresó fue que la respuesta a la misma emergencia sanitaria fue completamente distinta en los dos subsectores de salud, y ahí entra toda una visión que hay que hacer y analizar, autocrítica, de aquellas unidades respiratorias que se montaron, que se decía que eran CTI, en el interior del país, en el cual no podían cumplir con los estándares de atención, y muchas mujeres tuvieron una falta de atención adecuada que pudieron haber vinculado con el desenlace fatal, ¿no? Y pensando entonces en el crecimiento de la mortalidad infantil en menores de un año, suponiendo que existan, si es que existen, diferencias entre el sector público y privado, ¿dónde radicarían estas diferencias? Fundamentalmente en la pobreza, ¿no? La pobreza acá es, como decíamos hoy, el determinante social más importante. Las condiciones de vida, las condiciones de hábitat donde están, las condiciones de crianza que estos recién nacidos tienen, y si hablamos de que, por ejemplo, el parto de pretérmino es mayor significativamente en el sector público que en el privado, eso ya de por sí aumenta la mortalidad infantil, porque un recién nacido que nace antes de término tiene mucho más riesgo de morirse que uno que no nace, que nace a tiempo. Pero entonces tiene más que ver con las condiciones previas con las que llegan las personas al centro de atención que con la atención que se da allí mismo. Yo creo que si tuviéramos que tener una visión de quién es el responsable, si las condiciones de vida o las condiciones de atención, es muy difícil decir esto, pero se vincularía mucho más con las condiciones de vida y de salud previas de la población. Pero aquí entra el tema, el sistema que tiene que atender a esas personas tiene que ser mucho mejor que el que atiende a la población que no tiene esa vulneración, y eso es lo que no ha pasado. O sea, no tenemos un sistema robusto, por ejemplo, de referencia y contrarreferencia, de regionalización y traslados, de maternidades en todo el país. Eso es lo que está faltando para poder atender justamente a la población más vulnerada en sus derechos, ¿verdad? Y estamos hablando de situaciones dramáticas, por ejemplo, vinculadas con la situación de calle. La situación de calle se ha incrementado casi en un 45% en estos últimos años. Todos los que vivimos en esta ciudad lo sabemos, porque no hay que ser ningún investigador, y muchas de esas personas son jóvenes, muchas son mujeres y muchas quedan embarazadas. Ahí la tasa de sífilis congénita es, yo diría, cercana al 90%. La tasa de malos resultados es altísima. El consumo problemático de sustancias y los trastornos de salud mental también. Y para eso hay que tener un enfoque, hay que invertir mucho en eso para poder revertir esa situación, ¿verdad? Y creemos que ahí hay una responsabilidad con respecto a que hay que darles más a los que más requieren, ¿no? O sea que hablamos de un problema de inversión. Para revertir esta situación necesitamos invertir. Sin duda. Yo creo que para toda esta situación hay que reformular, entre otras cosas, los programas que el gobierno tiene, el Estado tiene, para el trabajo con estas poblaciones vulneradas en sus derechos. Hay un programa que se desarrolló durante el gobierno del expresidente Mujica, Uruguay Crece Contigo, que en el periodo de gobierno ese estuvo dentro de presidencia, luego fue para el MIDES. Nosotros seguimos creyendo que ese programa es
el buque insignia para poder trabajar en esta situación, pero claro, hay que dotarlo de recursos económicos, de recursos humanos, hay que contratar muchos más equipos para que estén en territorio en vez de sacarlos para ahorrar plata, ¿no? Eso es un contrasentido. Si queremos llegar para revertir, tenemos que mejorar mucho el programa tenemos que avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados, evidentemente, porque tenemos que dar chance para mejorar las situaciones de crianza que estos niños tienen al nacimiento, y también, creo yo, tenemos que hacer modificaciones importantes en el sistema de atención sanitaria que tengan en cuenta esta situación de vulneración de derechos que tienen estas mujeres, para atenderlas de manera mucho más adecuada, mucho más presente el sistema de salud, con mucho más continuidad asistencial. Estas mujeres muchas veces el problema que tienen por su propia situación socioeconómica es el transcurso entre los diferentes niveles de atención. Se pueden atender al primer nivel, pero si tienen que ir al hospital ya tienen más problemas, el acceso a la paraclínica es más complicada. Todo eso se denomina continuidad de los cuidados, es una cosa que hay que reformular en esta población. Es una preocupación mundial este tema, porque lo que se ve justamente es que la atención tradicional, hay un sector de la población que no le llega. Uh-huh. Y para ese sector de la población, que es tan importante en nuestro país, que ha crecido en nuestro país porque hay 50.000 nuevos pobres, tiene que reformularse sin duda en el área de la atención. No veo ninguna forma de hacer esto si no se aumenta la inversión, si no se cambian las pautas de trabajo de los equipos, y si no hay cambios en el sistema de atención. O sea, si no hay un foco y una preocupación por parte de la Rectoría en este tema, y la primera preocupación es poner el tema arriba de la mesa, poner toda la información y debatirlo, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Pasando a otras cifras, en particular a las vinculadas a la pobreza infantil. Si miramos lo que sucedió en 2023, la pobreza en primera infancia de 0 a 6 años fue de un 20,1%. En 2022 había sido de un 19,7%. Y si comparamos estos números con los de 2019, aumentó 4 puntos porcentuales. ¿Qué podríamos decir que es lo que estamos haciendo mal en este aspecto? Y bueno, acá de vuelta, cuando hablamos de pobreza infantil, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que ningún niño o niña es pobre porque no quiera, porque quiera ser pobre o porque no quiere ir a trabajar. Estamos hablando del contexto donde esos niños y niñas nacieron, se están criando y viven. O sea, estamos hablando de familias pobres, y yo me atrevería a decir, sin conocer en profundidad los números, pero me atrevería a decir que la inmensa mayoría de esos casos son hogares monoparentales a cargo de mujeres, ¿verdad? El perfil más o menos típico de esta situación es una madre que está sola, que tiene 2 o más hijos a su cargo, que es joven y que no tiene posibilidades de acceder al trabajo y que tiene una pobre cobertura sanitaria. Esa es la situación. Por lo tanto, creo yo que si queremos revertir seriamente esta situación, tenemos que empezar por los derechos de esa mujer, por mejorar las condiciones de vida y de salud, por darle más posibilidades a esa mujer y herramientas para el desarrollo de la crianza, pero también para la regulación de su propia natalidad, ¿verdad? Para tener un acceso adecuado a los métodos anticonceptivos, para tener de alguna manera herramientas que puedan mitigar la violencia en las cuales muchas de estas mujeres viven. Acá esto está muy relacionado con las políticas que tienen que ver con educación integral en sexualidad, ¿verdad? Y de cómo estas mujeres pueden negociar desde las relaciones sexuales hasta los métodos anticonceptivos con la pareja o las eventuales parejas. Ya que hay, por ejemplo, una política de educación sexual integral, por ejemplo, ¿es algo que podría ayudar? Claramente la educación integral en sexualidad es un elemento determinante para prevenir la violencia basada en género. Eso está bastante demostrado. Nosotros ahí tenemos un problemón, ¿verdad?, como país, por la violencia basada en género y la epidemia terrible. Bueno, ayer el caso terrible de Tacuarembó, ¿no?, de los feminicidios o estas situaciones tan graves que están ocurriendo. Y creemos que ahí hay también responsabilidad del Estado en que estas políticas educativas permeen en todo el sistema educativo, y también permeen programas fuera del sistema educativo para mejorar estas condiciones, y ahí
yo creo que tiene mucho que ver el involucramiento de las autoridades con estos temas. Es muy distinto que un jerarca hable de estos temas y se comprometa con estos temas, que no se hable de estos temas, de eso no hablar, como decían las abuelas, mejor de eso ni hablar, o que incluso que algunos gobernantes pongan en duda este tipo de cuestiones, ¿verdad? Como la educación integral en sexualidad, que lamentablemente no es consensual, porque hay mucha gente que dice que a mis hijos no los toquen, como se plantea, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que ahí tener presente las responsabilidades globales a todo nivel que se tienen cuando no se compromete todo el elenco gubernamental en estas políticas. Alarma, bueno, como siempre, lo que tiene que ver con pobreza en niños de 0 a 6 años, pero bueno, que este último informe también indica números preocupantes con las demás franjas de la niñez, ¿no? De 6 años a 17 años, sobre todo los más grandes están también muy comprometidos. Sí, es un problema grave porque, ¿qué ocurre? También lo hemos hablado. En el embarazo, cuando las condiciones del desarrollo del feto son desfavorables, se estimulan algunos mecanismos que hacen que el feto pueda sobrevivir a esa situación desfavorable, por ejemplo, por falta de alimentación de la madre, pero al nacimiento esos recién nacidos van a tener mecanismos epigenéticos, se llaman, mayor posibilidades de tener afecciones durante la primera infancia y la edad adulta. Si esos niños y niñas que su vida fetal fue en condiciones desfavorables, que tuvieron esa impronta epigenética al nacer, luego en la crianza, en vez de recibir pecho directo exclusivo, no reciben adecuada alimentación de pecho directo, sino alimentos artificiales. Si en la infancia tienen condiciones de alimentación y de vida desfavorables, como por ejemplo consumo de multiprocesado, todos los chisitos, todas estas porquerías, ¿no? En vez de una alimentación adecuada. Si en la niñez no tienen acceso a la educación física, al ejercicio y todo, lo que consolidamos es lo que hemos llamado la transmisión transgeneracional de las enfermedades y la pobreza. El hecho de que la pobreza se mantenga en la primera infancia, en la infancia, en la adolescencia, en este mismo grupo es una muy mala noticia, porque quiere decir que para revertir esta situación en esta población hay que hacer una inversión muchísimo más alta. Se puede, la buena noticia es que se puede, pero hay que cambiar mucho los estilos de vida de estos jóvenes, que es también lo que estamos viendo, porque estos jóvenes tienen mayor propensión a comportamientos violentos, a consumo problemático de sustancias, mayor propensión a enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, ¿verdad? Y todo eso se generó cuando era un feto, dentro de la panza de su madre, que estaba viviendo una situación también embromada. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar la película, que estas cifras nos sirvan para calibrar el problema y entender que si el Uruguay no invierte en el embarazo, en estas situaciones vulnerables, el propio proyecto de país de acá 30, 40 años está amenazado porque, como decíamos hoy, la tasa de natalidad es ultra baja, si no cambia va a ser mayor en el sector de las mujeres vulneradas que en las no vulneradas dentro de 10 años, y la carga de enfermedad va a ser mucho mayor. Entonces en 30, 40 años no va a haber sistema ni de seguridad social ni de salud que pueda abordar esto. Creo que estamos a tiempo, pero hay que dar un golpe de timón muy fuerte para pensar en la equidad. La equidad es el centro de las políticas públicas, es el centro de la labor del Estado, porque no se puede construir libertad si no hay justicia social y equidad, ¿verdad? En los últimos meses vimos situaciones donde niños se vieron involucrados en situaciones terribles de violencia. En este sentido, el director del Pereira Rosell, Álvaro Galeana, dijo en una entrevista a Canal 10 que en el Pereira Rosell pasaron de tener 2 o 3 niños baleados que ingresaban al hospital por año a registrar 1 por mes. También fue consultado sobre estos niños heridos que ingresan y bueno, él dijo que surgen situaciones tanto dentro como fuera del hogar de los menores y que antes se veía situación que era más que nada intrafamiliar, pero que si pensábamos en enfrentamientos entre bandas, los niños eran sagrados. ¿Por qué cambió esta situación respecto a las infancias? ¿Por qué dejaron de ser respetadas? Y bueno, ahí los colegas de pediatría están llamando la atención de esto hace tiempo, pero evidentemente hay una agudización en este periodo, de estos últimos años, 2, 3 años, vinculados
probablemente con un cambio del estilo de funcionamiento del tema del narcotráfico en nuestro país, ¿no? En el cual los niños y niñas lamentablemente pasaron a ser un botín dentro de esos enfrentamientos que hay, y que evidentemente las políticas que se están llevando adelante no están siendo eficientes, y además esos niños y niñas que viven en entornos familiares lo hacen en barrios y comunidades, y por lo tanto otros niños y niñas que no tengan entornos familiares vinculados con el narcotráfico están potencialmente expuestos a las mismas consecuencias, porque un balazo se dispara y nunca sabe a quién le va a pegar, ¿verdad? Entonces es una situación dramática, ¿verdad? Creo que tiene que ver con el cambio del estilo, y creo que acá lo que hay que pensar son las soluciones de fondo para revertir esto en un país de pasaje, porque acá no es un país de productor de materia prima de droga, y retomar las discusiones que dimos hace 10 años con la despenalización de la droga. Yo no veo ningún otro camino real para avanzar en esto en un país como nosotros, ¿verdad? Hay que seguir avanzando la despenalización Sin entonces, duda. de otras drogas. Yo no tengo dudas de eso. Yo fui de los principales promotores en el gobierno de Mujica por motivos de salud, de despenalizar el uso de proscribir o despenalizar el uso de la marihuana, y creo que lo mismo aplica al resto, y creo honestamente que a esta altura seguir hablando de la guerra contra las drogas, con lo que vemos que está pasando en Ecuador. Ahora venía escuchando las noticias, donde Estados Unidos firma un convenio con la DEA. La DEA debe ser la agencia que peor le fue en la lucha contra las drogas. Nosotros también firmamos un compromiso. Nosotros también firmamos, es firmar un compromiso con un perdedor crónico, ¿no? Pero ¿qué facilita? Que ingresen a nuestro país operarios del sistema represivo estadounidense, que tendrán funciones para las drogas, pero quizás estén influyendo en otras políticas, como por ejemplo invadir una embajada, como pasó en Ecuador. Yo creo que eso hay que impedirlo, y hay que hablar seriamente de este tema, sin zanatear, ¿verdad? El tema de la despenalización de las drogas en un país chico como Uruguay, con estas condiciones, porque nosotros lo que tenemos que corrernos es de ser el lugar de pasaje de la droga. Eso tenemos que salirnos de ese lugar, porque ese lugar nos está enfermando y matando. Rafa ayer, perdón, dale un cortita, entre sus propuestas de campaña habló de quitar al Estado del medio de la distribución y de la venta del cannabis. ¿No te parece que sería una buena medida esa entonces? Claramente no. O sea, es desconocer lo que se ha construido con esta medida, y yo creo que es, en el fondo, cuando se plantean estas cuestiones, es desconocer el rol que tienen otras drogas psicoactivas, que son verdaderamente la puerta de entrada al consumo de otras drogas, fundamentalmente una que es el alcohol. El alcohol es la droga que lleva al consumo del resto, ¿verdad? Entonces, si realmente nos preocupa, tenemos que pensar en limitar la venta indiscriminada de alcohol que hay en este país, ¿verdad? En cualquier lugar, en estación de servicio, en cualquier lugar se puede comprar alcohol. Está al acceso de los niños de una manera muy directa, y creo que ahí habría que trabajar. Por el lado de las drogas, entre comillas, ilegales, creo que lo que hay que hacer es justamente lo contrario, porque eso va a hacer que tengamos como Estado una trazabilidad de la droga que hay circulando, y sobre todo tratar de excluir la droga de muy mala calidad, que es muy mala para la salud, por ejemplo, los productos de la pasta base de cocaína. Leonel, hay otro tema que queremos conversar con vos, que tiene que ver con una propuesta de campaña, porque con el objetivo de diseñar un plan para una segunda reforma del sistema de salud, el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, propone modificar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Vos fuiste parte del Ministerio de Salud Pública en su momento. ¿Por dónde crees que debería de ir esta reforma? Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud fue de los grandes logros del ciclo de gobiernos del Frente Amplio, que se creó en el primero y se consolidó en el segundo gobierno. Creo que lo que hay que hacer en este segundo ciclo de reformas tiene que ver, por un lado, por recuperar el rol del Ministerio de Salud Pública como rector de todo el sistema. Hoy realmente no se está cumpliendo ese rol.
existe un mecanismo que es la Junta Nacional de Salud, que integra a los prestadores públicos, privados, a los trabajadores, los profesionales y los usuarios, y creo yo que ahí hay un elemento fundamental. El ministerio tiene que mandar en la salud y tiene que dirigir la salud, y en ese sentido pisar los callos que haya que pisar de instituciones o corporaciones, ¿verdad? Creo que eso es un punto central. El otro punto clave es mejorar lo que tiene que ver con lo que se denomina la complementación entre el subsector privado y el subsector público, tanto en Montevideo como fundamentalmente en el interior del país. Habíamos avanzado mucho, pero yo creo que se ha dejado de lado la complementación, que implicaría, por ejemplo, hablando en términos de lo que veníamos hablando de la atención materno-infantil, de que todas las mujeres, sean del sector público o no, puedan atenderse en su lugar de residencia, en su departamento, y que tengan acceso, por ejemplo, a CTI, no tengan que ser trasladadas a Montevideo, porque el subsector público no tiene CTI en ese lugar. La complementación de servicios en todos los niveles de atención es absolutamente clave para mejorar los resultados maternos y perinatales, y la otra reforma clave es mejorar el involucramiento de la población en la gestión de los servicios. Hemos trabajado en ese sentido, creo que la ley del sistema previó esto con la representación de los usuarios, pero a ciencia cierta quedó un poco en lo declarativo. Lo que tenemos que hacer es que los usuarios del sistema de salud se involucren mucho más en la gestión, y desde las estrategias de mejorar la seguridad y la calidad de la atención que se brindan en cada uno de los lugares, dándole herramientas de información a los usuarios y a las usuarias para que puedan participar y exigir las condiciones de atención sanitaria que requieren. Yo creo que esos son 3 elementos centrales, y otro elemento muy importante es la reformulación de ACE como institución, ¿verdad? Se ha retrocedido mucho en la gestión de ACE. En cuanto a lo que tiene que ver con la regionalización de la atención, nosotros creemos que hay que firmemente apostar a una descentralización de ACE y una regionalización, que haya varias ACEs coordinadas centralmente, pero que no puede salir todo de un directorio que está en Montevideo, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes problemas. No hay una hoja de ruta en ACE. Vemos algunos avances con respecto a la parte edilicia, a reformulación de consultorios, que nos parece buenísimo eso, pero lo que creemos es que hay que generar un plan maestro de reformulación de ACE a nivel global, y para eso también hace falta un cambio profundo en la gestión. Leonel, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte sobre un asunto que hemos tratado en diversos informes, que es, bueno, las dificultades con las que se encuentran los usuarios muchas veces del prestador público. No hablamos de falta de especialistas, listas de espera para la atención que son eternas, falta de medicamentos, escasez de camas. ¿En qué se está fallando? Ahí entran varios elementos. En primer lugar, si vemos el país en su globalidad, hay un problema enorme que sigue persistiendo de desequilibrio con respecto a la oferta de profesionales de la salud al norte del Río Negro y al sur del Río Negro. Con excepción de Salto, Paysandú y en parte Rivera, hay un desabastecimiento de profesionales y equipos de salud en el norte del Río Negro y en los sectores rurales, que comprometen la atención sanitaria, y creo yo que hay que trabajar firmemente en la descentralización. Ahí habíamos avanzado mucho en la unidad entre la Facultad de Medicina, ACE y el Ministerio de Salud Pública para programas de descentralización de la formación de residentes. Creo que hay que retomar eso. Lamentablemente no se avanzó en eso mucho, y tenemos que formar muchos más profesionales, médicos y otras especialidades en el interior, porque es la única forma demostrada científicamente para que la gente se quede en el interior. Tiene que formarse ahí, encontrar las condiciones de vida, su pareja, su familia, su vida en ese periodo, en ese lugar, y condiciones laborales para poder afincarse ahí. Con eso se logra eso, y lo hemos demostrado también. Creo que por ahí hay un elemento importante. Y después, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el acceso al ámbito más institucional, creo que lo que hay que avanzar no es en más inversión edilicia, sino es en mejor complementación de servicios. La barrera
infranqueable entre lo público y lo privado que existe en la mayoría de los departamentos. Yo creo que hay que romperse, tiene que haber vínculos comunicantes, ya que la población de un determinado departamento es población del departamento todo, independientemente que sea de ACE o de el prestador de la FEMI, y creo que hay que buscar las voluntades para poder trabajar complementariamente en un ganar-ganar, porque si gana la salud de una población determinada, todos ganan. Gana el privado, gana el público y ganamos todos. Leonel Berioso, director de Iniciativas Sanitarias Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer estar con ustedes. Gracias.